¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Sin duda es una referencia que hace Dios no solo a la sabiduría, como lo dice con toda claridad los versículos 37 y 36 y 37, sino que también hace una referencia a la soberanía de Dios, a cómo Dios en su poder mantiene todo existente y lo hizo posible. Pero veámoslo en los versículos 36 y 37. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Perdón, es que me entró una llamada. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Es la sabiduría y es la inteligencia de Dios la que están detrás de toda la creación. Voy a mencionar algunos ejemplos para que nos quede claro cómo está esa sabiduría manifestada en la propia creación. La ley de la gravedad, básicamente la podemos entender y explicar, más bien la podemos explicar y la podemos observar. Pero lo cierto es que la ley de la gravedad es algo indispensable para la vida, para nuestra propia existencia, para todo el equilibrio que está no solo en el sistema solar y por supuesto en la Tierra, sino a nivel universo. Todo está en un perfecto equilibrio y la ley de la gravedad es usada por Dios. Fue determinada, más que usada, fue creada por Dios y la fuerza con la que opera, la forma en que opera, Dios la determinó. Si no existiera en la forma en que existe, con la fuerza con la que existe, simple y sencillamente nosotros nos despegaríamos. Habría un caos en el universo y la vida sería imposible. Pensemos en el Sol. Se calcula que la temperatura efectiva de la superficie son 5.778 grados, 5.505 grados centígrados. Eso implica que un poco más cerca y nos quemaríamos. La Tierra, si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, nos quemaríamos. Si estuviéramos un poco más lejos, nos congelaríamos. La distancia en la que está la Tierra es la distancia perfecta. Un poco más o un poco menos y sería imposible. Pensemos en otro aspecto. La inclinación de la Tierra, los 23 grados de inclinación que tiene el eje de la Tierra, hace posibles las estaciones del año. Si esta inclinación en conjunción con la órbita no fuera tal, simple y sencillamente la vida sería imposible. ¿Por qué? Porque los océanos se congelarían en algunas partes, no existiría el equilibrio atmosférico que tenemos. Y sin el equilibrio atmosférico, ¿qué pasaría? Seríamos invadidos por los meteoritos. Es decir, sería nuevamente la vida imposible. Otro aspecto, pensemos en la Luna, 384.400 kilómetros de la Tierra. Gracias a esa distancia, a esa masa que tiene la Luna y por ende a la masa que tiene la Tierra, simple y sencillamente hay un equilibrio que hace que haya un equilibrio perfecto en las mareas. Si no tuviéramos a la Luna o no tuviera esa distancia, inundaciones serían constantes. ¿Qué sucede? Vemos a través de la creación que hay una inteligencia sabia, perfecta, detrás de todo ello. Los datos lo arrojan. Insisto, el azar para conocer la vida como la conocemos sería imposible, sería ilusorio, sería magia. Y eso es lo que los ateos creen. Los océanos, los animales, las plantas, en las cantidades en las que están, hacen el equilibrio perfecto entre el dióxido de carbono y el oxígeno, para que se dé constante y diariamente por 6.000 años, más o menos, que es lo que calculamos que tenemos de existencia.
6,000, 10,000 años. Entonces imaginémoslo. Esta sabiduría está evidenciada, como lo dice el Salmo 104:24. Hay una creación hecha con sabiduría, con inteligencia. Es Dios, no solo en un conocimiento perfecto de todas las cosas, sino en un conocimiento activo que es la sabiduría, con una santa voluntad, la que hacen posible la existencia de la vida. Y la vida como la conocemos. Y ya veremos a lo largo del estudio de este atributo, no solo la vida, sino además veremos cómo se desarrollan los hechos. ¿De acuerdo? Tozer dice: la sabiduría es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios más perfectos. Ya vimos la sabiduría en la creación y la forma en la que está, la forma en que se desarrolla, incluso la forma en que la propia creación está hoy gimiendo después de la caída, tienen una finalidad perfecta, diseñada por Dios, y es su gloria. Pero para tal finalidad también diseñó los medios, y los medios más perfectos. ¿Recuerdan cuando nosotros, hablando de la omnisciencia de Dios, hicimos referencia a un aspecto, que Dios es el único que lo conoce todo, en la forma en que lo conoce, cómo lo conoce y con qué profundidad lo conoce? E hicimos la referencia a los dos versículos con que empezamos. Vamos ahora a Romanos 16:27, por favor. Romanos 16:27. Como les hacía mención hace unos momentos, nuevamente vemos este atributo señalado como único y sabio Dios en la doxología, en la parte final de las cartas que hemos visto. Bueno, en el caso de Corintios, me parece, más que una parte final, está justo al principio, pero es una doxología, haciendo referencia a los versículos previos que narran muy resumidamente la historia de Pablo, el ministerio de Pablo. Romanos 16, vamos desde el versículo 25, por favor. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué estamos viendo? Habla del Evangelio. Dejé este versículo que en su momento usamos en la omnisciencia para analizarlo a detalle en la sabiduría, y separado de los otros dos por la referencia al Evangelio. Porque la forma en que llega el Evangelio a este momento histórico, y a pesar de lo que los ojos humanos pudieran ver, es una clara evidencia de la sabiduría de Dios. Entonces, quedémonos con esta idea, porque vamos a regresar más adelante al Evangelio a Romanos 16:27, a esta referencia al único y sabio Dios, pero quedémonos con esta idea que hace referencia a Pablo en relación con el Evangelio, ¿ok? Cuando empieza la iglesia, empiezan a ver los apóstoles que la demanda de atender a los hermanos era muy grande. ¿Qué es lo que hacen? Por inspiración del Espíritu Santo,
hacen el señalamiento o hacen la referencia, hacen el llamado de los diáconos, se me fue el nombre, de los diáconos que son designados por los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran quedarse o pudieran dedicarse primordialmente a dos cosas, a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 6, por favor. Hechos, capítulo 6. El libro anterior a Romanos es Hechos. Y vamos al capítulo 6. Versículos 3 a 5. Ante esta necesidad, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, vemos que ante esta demanda de la carga de trabajo que se presentaba en la iglesia, los apóstoles designan a los diáconos. Y uno de los requisitos de los diáconos era esta sabiduría. Y fíjense cómo hacen una referencia particular de Esteban. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y antes, como lo referían a todos ellos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, vemos que eso acontece. Algo que les he comentado que provoca el Espíritu Santo en los creyentes es el denuedo. El denuedo es esa llenura del Espíritu Santo que nos hace predicar la palabra con fidelidad, pero también con valentía. En inglés lo refieren como boldness, como ese impulso, esa bravura para hacer algo. Y es lo que hizo Esteban. El problema es que al haberlo hecho, Esteban incomodó a la clase religiosa del momento. Vamos al versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? ¿Qué vemos? La constante lucha entre la verdad y la falsedad. La sabiduría con la que Esteban hablaba y predicaba el Evangelio, sin duda por la llenura del Espíritu Santo, no pudo ser resistida por la sabiduría humana de los principales de las sinagogas. Esto es importante entenderlo porque cuando regresemos a Romanos 16 vamos a referir a este contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero vemos esta resistencia por parte de los prosélitos, de los principales de la sinagoga, y entonces ¿a qué acuden? A la falsedad.
Si no les podían ganar con sabiduría humana, entonces ¿qué hicieron? Acudir a testigos falsos para acusar de falsedad a Esteban.